Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, una exhortación a los ecuatorianos residentes en Quito: tengan cuidado transitar por la capital. Hay una inundación de buses pagados, de gente que se está desembarcando en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, seguramente para hacer presión a fin de que esta Asamblea siga irrespetando el ordenamiento jurídico y lleve a cabo continúe con este juicio político. Quiero saludar a la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, doctora María Paz Gervis. Tengo en mis manos dos pronunciamientos. El uno sobre el momento que vive el Ecuador y el otro un pedido a los jueces de la Corte Constitucional para que cumplan la ley. Imagínense en este país pidiendo que cumplan la ley. Artículo 164, último inciso, que hagan cumplir sus dictámenes. Y dice el 164, de oficio, y también puede ser a petición de parte, que se haga cumplir, que inicien la fase de seguimiento del cumplimiento de su dictamen. Este planteamiento formula la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, su presidenta María de la Paz Gervis Pastor, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctora María Paz Gervis, ¿qué hacer frente a este panorama? Ojalá tenga eco este pedido de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda su importante audiencia en esta mañana compleja para el país, en esta mañana en que muchos no pudimos conciliar el sueño, además de una lluvia tormentosa que nos acompañó en la ciudad capital. Y frente a la incertidumbre, ¿no? Frente a la sensación de desasosiego, lo que un editorial de Diario El Universo esta mañana lo recoge con mucha propiedad. Estamos a las puertas una vez más de promover el caos institucional en el Ecuador. Entonces, más allá de que tanto el juicio político como la muerte cruzada sean instituciones que están previstas en la legislación ecuatoriana, lo que plantea este editorial, de la cual me hago eco porque me he despertado para leerla, precisamente es un golpe a la democracia ecuatoriana y a la débil institucionalidad. Y aquí no hay que confundirse, porque el hecho de que algo sea legal, que sea permisible, o esté permitido, no significa que abone a la construcción de una sociedad democrática, que es lo que muchos anhelamos y que es lo que nos merecemos y que es lo que necesitamos para poder promover un ambiente de desarrollo pacífico, sostenible, a futuro. Nosotros desde la Federación Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y desde la Cámara de Industrias y Producción y desde distintos gremios, con frecuencia llamamos la atención a cómo estos avatares y estos escándalos de la política doméstica tienen impactos directos sobre las ventas y sobre los negocios. Y con frecuencia también esto se entiende mal y se cree que entonces lo que a nosotros nos preocupa es que se tocan los bolsillos. Y esa visión miope y ese discurso perverso que capitalizan algunos líderes en nuestro país no hacen ver que cuando se toque el bolsillo de las empresas, se toque el bolsillo de los trabajadores. Y que cuando se toque el bolsillo de los trabajadores, se toque el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas, y que en toda crisis todos salimos impactados, pero seguramente aquellos trabajadores y trabajadoras y aquellos estratos de la sociedad de menos recursos van a pagarlo en términos monetarios mucho más caro estas crisis. Doctora María Paz Gervis, en el comunicado de ustedes y en el planteamiento que se formula la Corte Constitucional, dan cuenta primero que este ambiente de desconcierto, inseguridad física y jurídica, lo que va a traer es más inestabilidad, mayor estancamiento económico y desempleo. Y el primer llamado que hace en medio de este desasosiego que vive el país, a la Asamblea Nacional, que debe tener presente que el país está vigilante de una acción responsable con apego irrestricto a la ley y a las instituciones. ¿Cómo lograr esto? Efectivamente, Miguel, usted me ganó las palabras. Lo que nosotros planteamos así es lo que más nos quita el sueño a este sector de la ciudadanía. Este ambiente de caos roba la paz,
genera más crisis económica y más desempleo. Y eso obviamente, como anticipaba, va a tener un costo económico en las clases socioeconómicas con menores posibilidades. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues está en manos de la Asamblea, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros hemos hecho un llamado a la Asamblea Nacional y le hemos dicho que cumpla su trabajo, pero también que estamos vigilantes, que no se olviden que no están a su libre albedrío, que no están ahí en sus pactos éticos y, más bien dicho, esos pactos de dudosa procedencia en lo ético, esos pactos oscuros, esos acuerdos por debajo de la mesa, esos discursos triunfalistas tan perversos, esa manera tan chabacana y tan folclórica en la que se está llevando la política ecuatoriana, ¿no es cierto? Esos discursos de odio ordinario, de agresividad, eso no nos representa a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos. Ellos están ahí, fíjese usted que el poder legislativo es el más democrático de los poderes. Ellos están ahí para pensar la ley, para discutir el espíritu de las disposiciones que van a determinar las reglas del juego de una sociedad. Eso no es poco. Ellos han tenido la habilidad de menospreciar esa labor, de vilipendiar la dignidad de la ciudadanía ecuatoriana. Pues bueno, están a tiempo de parar con eso, de ponerse serios, de ser responsables, de asumir la envergadura de sus cargos y sobre todo de saber que existimos una ciudadanía, que seguramente no estamos con palos y piedras, que nadie nos está pagando, que no estamos trasladándonos en buses, que no nos damos el lujo de dejar nuestros puestos de trabajo para irnos a hacer vigilia afuera, porque nosotros no tenemos no tenemos quien nos mande salvo nuestras conciencias y nuestra ética. Entonces, que existe esa ciudadanía que no hace ese ruido, pero que estamos vigilantes y que vamos a pedir cuentas sobre su accionar. Doctora María Paz Gervis, en el planteamiento que se formula a la Corte Constitucional que usted firma, exhorta a la Corte a que dé seguimiento a los lineamientos que estableció en el propio dictamen de admisibilidad parcial del juicio político, y dice en la parte final: por lo expuesto, es claro que el país necesita que ustedes, señores jueces constitucionales, inicien de inmediato la fase de seguimiento del cumplimiento de su dictamen y dicten los autos conducentes a su ejecución integral. De lo contrario, cualquier actuación en lo posterior carecerá de la eficacia que se requiere en estos momentos. Este pedido clamoroso, quizás hasta angustioso, frente a lo que estamos viviendo, ¿cómo lograr que la Corte se sensibilice y cumpla también la ley de control constitucional y garantías constitucionales? Fíjese usted, Miguel, que usted sintió la angustia con la que yo escribo esas letras y que detrás mío existen 62 sectores productivos que representan el 30% del PIB no petrolero. Existen miles de familias cuyos empleos dependen de la actividad productiva que yo represento. Estamos madres, padres de familia, que nos preocupa el futuro de nuestros hijos, que nos preocupa el futuro de nuestros padres. Cuando vemos problemas profundos como una seguridad social insostenible, cuando vemos que los problemas de seguridad nos aquejan todos los días y que sin embargo nuestras autoridades están distraídas en estos dimes y diretes tan patéticos de lo que se ha vuelto la política nacional. En esa lógica, nuestra comunicación hacia la Corte Constitucional, enmarcados por sobre todo en el respeto a la jerarquía de esta Corte, en la convicción de que nadie puede generar presión sobre las decisiones judiciales, pero que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a hacer uso de los recursos y las herramientas que la ley prevé. Y en esa virtud, nosotros hace algunas semanas presentamos un amicus curiae, lo que se denomina el amigo de la Corte, ¿no es cierto? Que es esta herramienta para quienes no somos partes procesales, para quienes somos ciudadanía de interés, como es nuestro caso, dirigirnos a la Corte con elementos de derecho, argumentación jurídica
para que los jueces y juezas tengan mayores elementos de juicio para tomar una decisión. Nosotros hicimos esto en el marco de la solicitud de juicio político. Nosotros nos dirigimos a la Corte Constitucional y juntamos una serie de argumentos jurídicos desde donde nuestra comprensión decía que no reunía los elementos suficientes para que se admita un juicio político. Con esto no decíamos que defendemos al presidente, que no cuestionamos al presidente, todo lo contrario, seguramente desde los sectores productivos y de mi persona en particular hemos sido muy críticos con el presidente de la República porque es nuestro trabajo, es lo que nos corresponde desde la sociedad civil, cuestionar aquellas decisiones que creemos que son erradas y dar apoyo técnico en aquellas decisiones que creemos que pueden aportar al país. Bajo esa misma premisa, nos dirigimos a la Corte Constitucional y decimos que al margen de simpatías o antipatías no se configuraban los elementos para un juicio político. Sin embargo, la Corte Constitucional hizo una decisión, un dictamen que contradecía en gran medida lo que nosotros decíamos, pero demócratas convencidos como somos, lo asumimos, lo aceptamos y lo acatamos. Algo que no hace la función legislativa. La función legislativa decide que no le importa lo que diga la Corte Constitucional, decide que ellos van a interpretar la ley, que ellos se van a saltar procedimientos, que ellos van a inobservar los procedimientos que garantizan derecho y que ellos simplemente se convocarán, hablarán de lo que ellos quieran, juzgarán sobre lo que quieran y han dicho también que su decisión ya está tomada. Bajo esa lógica, nuevamente nos dirigimos a la Corte Constitucional y decimos en buen romance que tengan la bondad de aplicar la ley, que por favor ejerzan la envergadura de su cargo, siendo la Corte con mayor respeto, de más alta jerarquía, que precisamente sobre el dictamen que ellos decidieron, insistan en que las autoridades competentes la acaten. Ese es nuestro pedido. Ahora, como resumen y concluye la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, dice: la voluntad de los ecuatorianos es clara, vivir en paz, respetando irrestrictamente a la Constitución y su marco normativo. Lastimosamente, si ese es el pensamiento de la mayoría, gran parte de la mayoría indiferente, unos pocos dirigentes, un centenar de asambleístas le tienen secuestrado, dirigentes indígenas le tienen secuestrado al país, que son la minoría frente a la gran mayoría de ecuatorianos que quieren paz, estabilidad, trabajo, seguridad jurídica. ¿Qué hacer frente a eso, María? Levantar la voz, Miguel. Yo creo que tenemos que levantar la voz. Me encantaría decir que tenemos una solución mágica, una varita mágica para decir que este es el camino. No la tenemos. No la tenemos y ojo, mucho cuidado con los salvadores, ¿no? Salvadores y salvadoras. Ya hemos tenido esas figuras en el pasado y fíjese usted en lo que deriva, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave en que tenemos que empoderarnos como sociedad civil, que tenemos que levantar la voz de esas clases trabajadoras que muchas veces sentimos inclusive hastío de la política. No sé si a usted le pasa, a usted y a mí quizás por nuestros trabajos estamos pendientes del acontecer nacional. También yo siempre digo en son de broma que también yo tengo una deficiencia, una deformación propia por todo lo que he estudiado y a mí es un tema que me convoca. Pero seguramente le pasa que encontramos en sectores de amigos, de familia, que dicen, a mí ya no me interesa, yo ya no leo la prensa, yo no quiero escuchar lo que pasa porque soy consciente que lo que allá resuelva no va a considerar mis necesidades como ciudadano. Yo trabajo por mí y sigo adelante. Y eso es cada vez más común en ciertas clases sociales. Es decir, en términos de valores, ojo, aquí no vayamos a caer en esa perversidad de quién tiene dinero y quién no. Yo creo que esto se ve en todos los niveles, en todo tipo de trabajadores. Hay gente que tiene hastío por obvias razones, pero yo creo que precisamente ahí hemos dejado una cancha abierta para los sátrapas, para los oportunistas, para estas inclusive organizaciones criminales que tienen fachadas políticas, a esta gente amoral que vemos que desfila por los pasillos de las altas esferas. Y entonces creo que es momento también de que reinstitucionalicemos la ciudadanía, repoliticemos la política, hagamos nuestra desde los gremios, que es mi caso, desde la academia como estuve antes, desde los medios de comunicación, desde las familias. Tenemos que
reapoderarnos de la política porque es nuestra y es en el único espacio donde pueden ventilarse las diferencias. Vienen días muy complejos para el Ecuador, pero nosotros no perdemos la esperanza y seguimos utilizando los canales institucionales. Cuando le decimos a la Asamblea Nacional que trabaje, que se ponga seria, no solo nos referimos frente al juicio político, en primer lugar frente al juicio político, e inmediatamente que planteen una agenda legislativa que refleje las necesidades nacionales profundas que tenemos. Doctora María Paz Gervis, y sobre los actos públicos de hoy día, hoy está prevista la presentación de los interpelantes del presidente, luego el presidente, habrá la réplica. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, ¿cómo cuajar este llamado a enfrentar la crisis con patriotismo y unidad, con la necesaria y urgente rectificación por parte de todos los actores políticos? Aquí debieran rectificar partiendo el Ejecutivo, con liderazgo, la Asamblea, la Justicia, los órganos de control, es decir, todos. Pero ¿cómo lograr frente a los hechos que hoy estamos a puertas en el seguimiento de este juicio político en la Asamblea Nacional? Bueno, en la línea que le decía Miguel, yo tampoco sé qué podemos hacer para revertir y tener una clase política que nos merecemos, pero lo que sí podemos hacer es seguir cuestionando en voz alta, en viva voz y haciendo llamados de atención. Todavía se puede revertir lo que ha ocurrido frente al juicio político. Estamos a horas, todavía no está echada la suerte. Yo entiendo que hay los pesimistas, los que están también ya festejando, ya repartiéndose cargos. Claro, eso siempre va a haber, Miguel, y eso no es de ahora, eso ha habido siempre. Quizás ahora por el mismo hecho de las redes sociales estamos mucho más al tanto de eso y ya tenemos estos pseudo periodistas que están festejando, asumiendo la gloria como propia. Eso vamos a tener desde ayer, el fin de semana, eso ya tuvimos, pero yo creo que todavía estamos frente a lo que ocurra ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recuerde, yo le he escuchado al ministro de Gobierno en algunas entrevistas y él siempre dice que los votos se cuentan en la asamblea. Yo creo que eso es importantísimo, los votos se cuentan en la asamblea. Entonces las especulaciones deben quedar ahí y yo sigo haciendo estos espacios, estos llamados, estaré en medios. Me he tratado de comunicar con las autoridades por las vías formales para decirles que estamos atentos, que estamos observando, que están a tiempo de actuar con ética, con civismo y con responsabilidad. Doctora María Paz Gervis, en el argumento que se presenta a la Corte Constitucional, precisa algo que el Ecuador y el mundo no puede admitir: el atropellamiento del ordenamiento jurídico. Dice en los argumentos: la aprobación de la resolución por parte del Pleno de la Asamblea de fecha 9 de mayo del 2023, sin la existencia de un informe motivado de la comisión que recomiende o no tal aprobación del juicio político, en abierta contradicción con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Acaso no le corresponde a la Corte leer las leyes, hacer que se aplique su dictamen y se deje de violar las normas en el Ecuador? Bueno, Miguel, ciertamente nuestro ordenamiento jurídico es absolutamente rígido, ¿no? Entonces tampoco es tan complejo. Ojo, yo me atrevo a decir que esto responde al crimen perfecto, ¿no es cierto? Se diseñó una estructura jurídico-normativa sumamente asfixiante precisamente para tener atado de manos a prácticamente todas las instituciones del Estado. Esto estuvo muy bien pensado, esto estuvo muy bien planificado, sepan ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, en este caso en concreto, lo que a nosotros nos llama potentemente la atención es que la Asamblea Nacional, ciertamente, como usted señala, se salta varios pasos, ¿no es cierto? Al no contar con los votos suficientes para el informe de mayoría, no presentan un informe al presidente de la Asamblea Nacional. También hay que decir, y esto hay que llamar la atención, o centrarnos, meternos quizás en mayor enredo jurídico, que aquí había un vacío y no quedaba claro qué pasaba en esos casos, pero ocurrió el caso. Pero lo que no era factible era que el presidente de la Asamblea convoque al Pleno y a una votación sin haber compartido el informe aunque no contaba con votos, pero que era el informe que se trabajó en
en la comisión. Ojo, el informe no era vinculante, pero era el informe que existía. Recordar también que es la propia Asamblea la que le corresponde velar por el cumplimiento de la ley. Entonces aquí tenemos que también llamar la atención a esa acción tan irresponsable. Y dicho esto, lo que nosotros nos preocupa profundamente es que se quieran incorporar pruebas que no responden a las causales por las cuales la Corte dio paso al enjuiciamiento. Esto quiere decir que se están pasando por encima del debido proceso. El debido proceso lo que hace es garantizar el cumplimiento de los derechos. Y la Corte dijo, frente a todo lo que se planteó, nosotros encontramos posibilidad de que se le juzgue al presidente de la República por peculado exclusivamente. Ojo, yo no lo comparto, pero yo no tengo que estar de acuerdo. La Corte dice y todos acatamos. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha dicho que le da igual, que ellos juzgarán por lo que quieren. Ya dijeron que van a votar, como van a votar independientemente de lo que el presidente de la República presente en su comparecencia el día de hoy. Entonces a eso es a lo que nosotros llamamos la atención a la Corte Constitucional para que recuerde a la Asamblea que tiene que cumplir la ley. Efectivamente, este llamado es a todos los sectores. Sin embargo, específicamente, doctora María Paz Gervis, este momento lo que se debe exigir es el respeto al Estado de Derecho, la seguridad jurídica, que todo lo que se está viendo hoy en la legislatura no es correcto, no es legal, no es constitucional, y por ello los órganos como la Corte Constitucional está llamado a poner orden frente a su propio dictamen que ha sido incumplido en la legislatura, lo cual se está considerando como algo fraudulento lo que se hace en la Asamblea Nacional. Como usted señala, no están cumpliendo los procedimientos, están faltando a su deber constitucional, pero mucho más allá de eso, no es ético, no es democrático. Las prácticas democráticas van mucho más allá de cumplir o no la ley, que también sería una obligación, pero creo que no abona la construcción de un Estado de derecho, de una sociedad con sistema de pesos y contrapesos, donde se garantice que todas las autoridades van a poder cumplir su función y poder crear un equilibrio de poderes. Nosotros consideramos que la Asamblea Nacional, a propósito del cambio de autoridades, debería estar planteando esta agenda legislativa con las prioridades que tiene la sociedad civil para salir de estos conflictos tan profundos de seguridad, para poder crear un ambiente mucho más idóneo para la generación de empleo joven, de empleo de mujeres, y vemos que eso no es algo que les preocupa a los legisladores. A los legisladores no les preocupa la calidad del empleo, no les preocupa la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Están preocupados de esta repartición de troncha de poder y de los escándalos de estos tan impresentables a los que nos tienen acostumbrados. Pensar que en el Ecuador se está exigiendo que se respete la ley, que se respete la Constitución, algo que debiera ser normal en la cotidianidad. El exigir a la Corte Constitucional, como plantea usted en este pedido a la Corte, que actúen oportunamente para que prime la Constitución, se aplique, se respete su dictamen y no la arbitrariedad. ¿Se puede esperar a que se consume un daño irreparable para que la Corte actúe después? Nosotros creemos que no es así, que este no es un control posterior, que todavía estarían a tiempo de hacerlo, que deben hacerlo. Es por eso la razón de nuestra solicitud. Doctora María Paz Gervis, con esas consideraciones, ¿qué espera el sector de la industria del Ecuador, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, si es que aquí no se actúa? Quizás luego de estas advertencias, este ya es un camino que no quisiéramos volver a transitar como octubre de 2019 y junio de 2022. Nosotros esperamos, no tenemos contemplado un escenario así. Más bien le digo de la forma más coloquial que Dios permita que eso nunca más ocurra en el Ecuador. Eso sería insostenible para el sector productivo. Nosotros escuchamos con profunda preocupación el día de ayer las declaraciones del alcalde de la ciudad de Quito en su primer día de funciones, que alegaba que él ya estaba trabajando en protocolos con el sector productivo y con la academia para
para las posibles paralizaciones. Nosotros no hemos contemplado eso, no habíamos sido contactados. Inmediatamente nos contactamos con el equipo del señor alcalde, quienes fueron muy gentiles en la recepción de nuestra preocupación y acordamos el tener canales de comunicación, pero no existen todavía tal cosa como un protocolo, no existe en nuestra visión ni en nuestra planificación la sola idea de tener paralizaciones. Nuevamente, creemos que al menos en la ciudad de Quito se aprendió de las lecciones, que esos mecanismos de destrucción no aportan, valga la redundancia, solo destruyen, y que el sector económico, como el resto del país, está paralizado todas estas semanas en este suspenso. Si el pensar que se puede enfrentar un escenario más de caos y lo que usted menciona de que ya estarían los buses arribando con gente, nos genera solo más preocupación y más sensación de zozobra. Efectivamente hemos verificado, es terrible lo que está sucediendo en Quito, ya en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo llamar? Hoy hay una marcha a las 10 de la mañana que sale desde la Circasiana del Ejido hasta la Asamblea Nacional. Ojalá concurra el mayor número de gente, porque en democracia hay que respetar la diversidad de opiniones, no solo la imposición de un pensamiento único. ¿Qué llamado hacer a la mayoría de ecuatorianos, que es gente buena, para que deje la indiferencia y se preocupe del país? En la misma línea de lo que le decía, estimado Miguel, el estar atentos, muchas veces siento que en la mayoría de la ciudadanía se va generando esta sensación de rechazo, de indiferencia, y por eso es que unos pocos violentos, poco democráticos, terminan siendo quienes llevan la batuta y conducen la sociedad. Creo que es momento de involucrarnos, de estar pendientes y no perder la esperanza. Fíjese usted que en las paralizaciones últimas del mes de junio de 2022, el Ecuador perdió durante 9 días de paralización. Fueron tan grandes las pérdidas económicas que se estima que solo en la ciudad de Quito fue alrededor de 20 millones la pérdida diaria. Imagínese usted lo que sería enfrentar eso nuevamente en el país y en nuestra capital. Yo creo que eso tenemos que estar atentos y mostrar nuestro rechazo a esas formas de gobierno que se están nuevamente instalando en nuestro país. Finalmente, doctora María Paz Hervis, un gusto dialogar con usted en este llamado proactivo, propositivo. ¿Qué le diría al Ecuador? ¿Qué le diría a la Corte Constitucional? ¿Qué le diría, como usted ha sido absolutamente clara, a la Asamblea Nacional, a fin de que se respete el ordenamiento jurídico? Bueno, yo a la Corte Constitucional ya me dirigí por las vías legales, que son los escritos. Yo creo que eso es, ningún otro tipo de comunicación hacia una alta corte es lo que corresponde hacia el sistema judicial. Es decir, quienes somos demócratas convencidos, creemos que los canales son los institucionales, y por eso es que nosotros hemos dirigido un escrito con una petición, que es lo que nos corresponde. Frente a la Asamblea Nacional, que es en teoría quien más nos representa, el más soberano de los poderes, donde estamos representados en mayor diversidad y pluralidad, los ecuatorianos y ecuatorianas, les invito a ser responsables, a ser cívicos, a ser patriotas, a escuchar a la ciudadanía, a recordar que existe consecuencias a los actos, que nosotros estamos atentos, estamos vigilantes, pero sobre todo yo creo que el llamado del día de hoy, esta mañana, es a la unidad. A la unidad. Creo que eso es algo que, una lección muy bonita que yo a título personal quizás he aprendido del sector empresarial. Somos un sector muy unido, donde dentro de nuestras diferencias, porque cuando hablamos de unidad no significa que pensamos todos iguales, que todos tenemos las mismas necesidades. Lo que quiere decir es que dentro de las diferencias lo que prima son los valores democráticos, el deseo de una sociedad segura, justa, transparente, y eso es lo que nos lleva a buscar caminos de diálogo, de solución, de convivencia pacífica comunes. Yo creo que eso traslado a los ecuatorianos y ecuatorianas a pensar en la unidad para sortear estos problemas que nos aquejan, como es la pobreza extrema, como es los problemas de seguridad, y sobre todo esos sueños que tenemos de un mejor país para nuestros hijos y para nosotros. Bien, a la presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha, doctora María de la Paz Hervis, muchas gracias por la atención
a la revista de Opinión Democracia y confiemos que estos llamados que ha hecho tengan eco y que el país despierte en la búsqueda de la paz, la unidad, el trabajo, que es lo que queremos la gran mayoría de ecuatorianos. María, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, que sea un buen día hoy para los ecuatorianos y ecuatorianas, Miguel. Gracias por el espacio. Confiamos en esas palabras y que el país no se complique su situación interna en el Ecuador. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, y qué va a pasar con el juicio político este día martes en el recinto legislativo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Todos los días puedes ganar $500 y darte esos gustitos extras que quieres, como las entradas del concierto, cambio